El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 19 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la asistencia, Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestros canales digitales, vía TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy, expectativa en torno a esta visita que inicia hoy la alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, Michelle Bachelet, inicia a Venezuela. Luego del informe preliminar que hemos compartido con ustedes, se presentó en el mes de marzo. La prensa internacional titula, para que se hagan una idea, de la siguiente manera: Maduro recibe a Bachelet tras liberar a 3 presos políticos de Venezuela. Solo le faltan más de 700 según cifras del Foro Penal. Esto lo decimos nosotros. El Mundo de España dice: la alta comisionada de la ONU llega a Caracas con una profunda preocupación, y lo pone entre comillas, a pesar de sus denuncias al régimen, le conviene la visita como reconocimiento implícito de su investidura. De esto vamos a hablar sin duda alguna con nuestro primer invitado. Ayer, como se había anunciado, fue presentada denuncia ante la Fiscalía de Colombia, el embajador designado por la Asamblea Nacional, en torno a este caso del posible manejo irregular de recursos destinados a atender a los oficiales que están en el vecino país. Se firmó acuerdo en la Asamblea Nacional para la transparencia de justamente la administración de estos recursos destinados a la asistencia de militares, de profesional militar. Lo cierto es que el embajador, designado por el Parlamento, Humberto Calderón Berti, explicaba desde la Fiscalía que se presume forjamiento de facturas, gastos no justificados y posible malversación de los recursos. Ayer tomaba el guante el fiscal designado por la constituyente comunal, designado al margen de nuestra Constitución, y anunciado investigación, otra vez una nueva investigación contra el presidente encargado Juan Guaidó y presidente de la Asamblea Nacional por este caso. Nada dijo, por cierto, de las 7 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela que terminaron en Uganda, según denuncia de Wall Street Journal, con las barras marcadas con 1940, el año 1940, decía el diputado Ángel Alvarado, que remataron el oro con el cual los aliados pagaron la Segunda Guerra Mundial. Están, bueno, parte, esto lo decimos nosotros, probablemente del saqueo de los recursos del Estado. Nada de esto dijo el fiscal designado por la constituyente comunal, mucho menos sobre el enfrentamiento en la frontera con Colombia, que dejó 12 víctimas mortales, reseñado por los medios de comunicación en el país vecino. Este combate de grupos irregulares dejó como saldo 12 víctimas mortales y varios heridos. Nos acompaña el diputado Williams Dávila, diputado por el Estado de Mérida, dirigente de Acción Democrática de la Comisión de Asuntos Exteriores. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Yo le pediría una primera reacción de su parte acerca de este acuerdo que se firmó ayer en la Asamblea Nacional sobre este caso que el embajador Calderón Berti ha calificado de bochornoso, que ya está en manos de las autoridades colombianas, y la reacción que ha tenido el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, al menos las instituciones designadas por la constituyente comunal. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, en primer lugar es una demostración pues de transparencia de parte del presidente Guaidó, que de inmediato desde Mérida, cuando estaba
estábamos haciendo la visita el fin de semana, dio declaraciones en sus exposiciones públicas y después el comunicado ordenando una investigación involucrando no solamente que la Fiscalía colombiana se inmiscuya en la investigación, sino que hasta una auditoría mundial, transparencia y otros organismos de la misma sociedad civil, etcétera. O sea, el que no tenemos y no tiene, por supuesto, nada que temer porque ha habido transparencia, esos son recursos que no los ha manejado. Nosotros no tenemos presupuesto público, la Asamblea Nacional no distribuye ningún tipo de cosa de esa, y la organización que recogió fondos, que hizo el evento a comienzos de febrero en Colombia, en Cúcuta, declaró que ni $1 le han entregado a Juan Guaidó, de manera tal de que en eso que se abra la investigación, que se haga la investigación, mejor dicho, que se tenga que hacer. Se nombró una comisión especial de seguimiento para la cooperación internacional en materia de ayuda humanitaria y la posibilidad pues de que se nombre ya un contralor por parte de la Asamblea Nacional. O sea, el punto está en que en contraste con lo que ha hecho este fiscal espurio y lo que ha hecho la usurpación, que todo lo oculta, han salido informaciones por todo lado, hasta informaciones de que $200 millones le pagaron a la Federación Rusa por contrato de defensa. Eso es más que todo para ganar adeptos, ganar apoyos al régimen de la usurpación. Y bueno, vaya usted a saber la cantidad de corrupción y de hechos que han salido de denuncias, como eso de la venta de oro, obras inconclusas, traspaso de bienes, todo el $1 trillón que se encuentra en el exterior, producto pues de la corrupción a nivel de la industria petrolera, de negocios que se han hecho en contra del erario público, de manera tal de que todas esas acusaciones, todas esas informaciones de corrupción, en absoluto ha hecho nada el fiscal espurio, ni mucho menos la inconstitucional constituyente, sino que antes, por el contrario, agarran este elemento, ¿verdad?, para atacar la figura de Juan Guaidó, para crear un falso positivo, para generar desmovilización y desmotivación y cambiar, vamos a decir así, el centro de la noticia y de la información que se tiene que desarrollar a propósito de la visita de la alta comisionada de los derechos humanos en lo que se refiere a las graves violaciones de los derechos humanos, a las sistemáticas persecuciones que ha habido contra la oposición, la violación de los derechos sociales, de los derechos económicos del pueblo venezolano, que configuran delitos graves de violaciones de derechos humanos. Así pues, de que lo importante en este caso ha sido la respuesta. El embajador Calderón Berti está haciendo lo conducente, llevar todos los documentos a la Fiscalía General, y caiga quien caiga, el que tenga que responder frente a cualquier situación irregular, tiene que asumir su propia responsabilidad, y no es una responsabilidad de Juan Guaidó, ni mucho menos de la Asamblea Nacional. Antes de hablar de la visita de la alta comisionada de derechos humanos, la expectativa que se ha creado, yo le pediría un comentario sobre este tema. Están vendiendo, según The Wall Street Journal, el oro que permanecía en las reservas internacionales de todos los venezolanos en el Banco Central. Se habla de 7.4 toneladas de oro que desembarcaron en África y desaparecieron. Las entregas secretas, dice The Wall Street Journal, en un trabajo especial a una refinería en Uganda, exponen una economía clandestina global que muchos sospechan está ayudando a Nicolás Maduro a aferrarse al poder. Yo sí quisiera su comentario de darse una transición, con qué país nos vamos a encontrar. En este caso se trata de barras que tenían la inscripción de 1940, que pertenecieron a los venezolanos. Bueno, desde esa fecha ya desaparecieron. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, es que eso forma parte del destrozo que esta gente está haciendo del Estado. Aquí no tenemos nosotros un Estado regular, es un Estado fallido, totalmente penetrado por mafias, por grupos irregulares, tanto a nivel de frontera como en el manejo pues de las reservas, en este caso de las ventas de oro, que ya se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, que el régimen le metió la mano al oro, el que tenían depositado en Londres, toda una serie de negociaciones por debajo de la mesa para evitar las sanciones internacionales, sobre todo
de las empresas que tienen vinculaciones con los Estados Unidos y que en consecuencia están siendo sancionadas también por tener actividades con un régimen sancionado como el de Maduro. Todo eso lo está haciendo en combinación con Turquía, en combinación con Rusia, con todos esos países que forman parte de lo que ellos denominan movimientos no alineados, que ideologizan el tema pues de las relaciones internacionales y le están dando apoyo a Maduro a nivel de las Naciones Unidas. Entonces han ido creando toda una red allí, suculenta, ¿verdad?, en donde obviamente evitan las sanciones internacionales por parte de la comunidad internacional y por el otro lado están financiando los gastos de la usurpación, y ahí es donde tiene que meterse de la mano la comunidad europea. No puede quedarse simplemente indemne frente a esa situación, porque muchos de esos países tienen relaciones con Europa y sobre todo con el euro. Y allí tienen que haber sanciones, no solamente desde el punto de vista de las empresas del Estado, de lo que están haciendo ese tipo de negociaciones, sino de los altos funcionarios, de los propios familiares de los altos funcionarios de la usurpación, que en Europa no están recibiendo ningún tipo de sanción. Entonces, toda esta negociación de un Estado fallido, lo que está buscando Maduro es simplemente recursos para mantenerse en el poder. Para nada le importa eso, para nada le interesa pues que haya reservas nacionales nuestras. Si algún régimen ha sido entreguista es el de Maduro. Nos ha entregado por completo a los grandes intereses transnacionales y lo más grave de todo, la penetración de agentes no estatales de carácter transnacional que tienen fuerte influencia en la conducción política del Estado venezolano. Bueno, el presidente de Colombia, Iván Duque, ofrecía una declaración durísima a CNN en español, diciendo que Venezuela es un estado liderado por narcos. Estoy citando textualmente lo que dijo. En ese contexto, ¿en qué términos se puede llegar a una negociación para que se inicie una transición a la democracia, diputado? No, y no solamente eso. Sí, fíjate, una persona que dice que no va a salir ni por las buenas ni por las malas, ¿cómo se va a aceptar entonces a conversar aquí? Yo pienso que aquí hay que seguir presionando y que la comunidad internacional actúe de manera contundente y no pueden tampoco quedarse con expresiones retóricas. Tiene que haber una actuación mucho más concreta de parte de la comunidad internacional, porque estamos en presencia de un Estado que pone en peligro la paz de la región. Ya no se trata simplemente de un Estado fallido más, estamos hablando de un Estado fallido poderoso, que tiene recursos naturales, que tiene armamento, que tiene penetración con agentes vinculados a grupos irregulares. Vemos todos los días todas esas tragedias que ocurren en la frontera, ya no solamente por el puente internacional Simón Bolívar, sino que ya por el puerto de Santander. O sea, es un Estado totalmente penetrado. Nosotros no tenemos seguridad fronteriza, no tenemos soberanía nacional, no tenemos integridad territorial. Es un Estado totalmente asaltado por diversos grupos de diferentes calibres, y frente a eso lo que tenemos es un régimen entreguista totalmente penetrado por el narcotráfico. Diputado, sobre la visita de Michelle Bachelet, ¿cuál es la expectativa? Ustedes, entiendo, se van a reunir con esta funcionaria. Comentábamos, como destaca la prensa internacional, que en la víspera fueron liberados 3 presos políticos, incluyendo el diputado Gilbert Caro, que tomó la palabra ayer en el Parlamento, pero quedan 700, según cifras del Foro Penal, y la crisis, lejos de resolverse, en algunos casos se ha agravado en muchos de los aspectos que ella mencionó en su informe oral del mes de marzo. Lo escuchamos. Sí, mira, yo pienso que esa visita de Bachelet es producto de las presiones y del esfuerzo que ha hecho Guaidó, y por supuesto el sacrificio de mucha gente en la calle que ha sido asesinada por este régimen. El mandato de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, que comisionó a que la alta comisionada elaborara un nuevo informe, basándose también en el informe que había hecho el anterior alto comisionado de las Naciones Unidas, pone en evidencia que ya no pueden seguir tapando las graves violaciones de los derechos humanos. Es decir, tenemos ya instalado un expediente a nivel de la Corte Penal Internacional en lo que corresponde a los delitos de lesa humanidad. Ya está actuando la Asamblea General de las Naciones Unidas por vía de la alta comisionada de los derechos humanos,
que va a profundizar mucho más ese informe que ya viene elaborado y el preliminar que ella presentó en marzo, sobre todo que es muy importante y ojalá que sea así. No solamente se circunscriba a las reuniones formales de una agenda formal, no, tiene que ir a los hospitales, ojalá pueda ir al Hospital JM de Los Ríos para que se dé cuenta de los 16 niños que han muerto por no tener médula, la transfusión, pues el trasplante de médula ósea, mejor dicho. La situación grave que se está padeciendo, por ejemplo, en la frontera, ese hecho que acaba de suceder ayer en el puerto del norte de Santander, que vea la realidad de los estados que no tienen hoy día combustible, cómo la gente está sufriendo. Eso son violaciones de derechos sociales, eso son violaciones de los derechos humanos, que no solamente se circunscriba a reuniones de tipo político, sino que tiene que ir a ver la realidad de las cosas desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del desarrollo económico, del desenvolvimiento económico y de la cotidianidad de la gente. Ahí es donde ella tiene que ir y ver la realidad. Nosotros vamos a presentar un informe muy pormenorizado que lo va a presentar el presidente Guaidó, porque tenemos todo con pruebas, relaciones de causa-efecto, pero es muy importante que ella, incito, ella vaya a ver ella por sus propios ojos la realidad social. Lo puede ver perfectamente aquí en Caracas, puede agarrar un avión, irse a Mérida, irse a San Cristóbal, irse a la frontera en la zona de Santa Elena y Guairén, realmente que vea las cosas como son y no solamente se circunscriba a lo que le va a decir Maduro, si Maduro se va a reunir con ella, y toda la mentira que le va a meter ahí, porque todo eso es un falso positivo que él va a crear a los fines de evitar cualquier tipo de sanción a nivel internacional. La publicidad, la prensa internacional, y yo citaba El Mundo de España, asegura que a pesar de las denuncias que realizó Michelle Bachelet en marzo en su informe oral, al régimen le conviene la visita como reconocimiento implícito de su investidura. ¿Qué opina usted? No, yo no creo mucho en eso. Yo creo que ella viene producto del esfuerzo de la oposición, producto del esfuerzo que está haciendo Juan Guaidó, de evitar la invisibilización de la violación de los derechos humanos en Venezuela. No olvidemos que hubo un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo un debate, hubo un foro, que en ese momento Maduro reaccionó en contra de ese debate, de lo que ahí se había hablado, y había dicho que eso era una mentira, de manera pues que yo no lo veo como que un reconocimiento a Maduro, no, yo creo que es un reconocimiento a una gran realidad, que aquí hay violación de los derechos humanos, sino ¿para qué viene la alta comisionada? Viene precisamente porque esa es la responsabilidad de ella, valorar y evaluar la situación de los derechos humanos de los países que son miembros de la ONU, y de esa manera promover y garantizar la activación del Sistema Mundial de Protección de los Derechos Humanos. Y eso es un logro de Juan Guaidó y un logro de la Asamblea Nacional, porque producto de la lucha que nosotros hemos librado, y por supuesto el pueblo venezolano y de los que murieron en la calle, todos esos expedientes han sido elaborados, porque eso es lo importante en materia de derechos humanos. Uno nunca sabe cuándo se activa un caso de derechos humanos, pero lo cierto es que cuando el mismo se active, nosotros tenemos que tener todo bien documentado con argumentos y expedientes, y eso lo tiene la Asamblea Nacional, lo tienen los activistas de los derechos humanos, lo tienen los centros promotores de derechos humanos a nivel de las universidades. Eso es muy importante porque eso va a justificar la protección que requiere el pueblo venezolano en este momento en virtud de las graves violaciones de los derechos humanos y la activación sincronizada de diferentes escenarios internacionales que tienen que ver con delitos de lesa humanidad y con todas estas violaciones de derechos humanos. Gracias, diputado William Dávila, por atendernos, acompañarnos. Forma parte de la Comisión de Política Exterior. Es diputado por Mérida, dirigente de Acción Democrática, expresando opinión y análisis acerca de todos estos hechos, incluyendo la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se inicia el día de hoy, llega a Caracas, luego de expresar profunda preocupación, y esto lo pone la prensa internacional entre comillas, en torno a la crisis que afecta a nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines.
El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y se suma a nuestra mesa de debate Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela, internacionalista, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, un cordial saludo para ti y para tus oyentes. Un gusto conversar con usted, embajador. Le pedí una primera valoración acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Evidentemente, incluyo en el análisis esta visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU que se inicia hoy a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es correcto. Sí, mira, yo diría que pocas veces la atención de la comunidad internacional se ha volcado con tanto interés para analizar, revisar y cuestionar al régimen de Nicolás Maduro y buscar vías que permitan una solución a la crisis multidimensional como la que estamos viviendo en estos momentos. Aquí no han faltado instancias, foros, organizaciones mundiales, personalidades que hayan realizado esfuerzos por contribuir a una solución de este grave conflicto que tenemos. Y en ese marco se inscribe la visita de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien debe ya estar llegando hoy a Venezuela, y esa es una confirmación, un reconocimiento a la grave situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que vive Venezuela. Yo quiero recordar aquí que en el pasado reciente la alta comisionada de Naciones Unidas presentó un informe ante el Consejo que ella preside y fue su primer mensaje desde que asumió las funciones, y lo hizo para referirse a la aguda crisis de Venezuela y para denunciar torturas, asesinatos, violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. En el informe yo recuerdo perfectamente haber leído que expresaba la preocupación por la magnitud y la gravedad del impacto de los derechos humanos en la crisis que vive Venezuela. En otras palabras, dijo que la crisis en Venezuela comenzaba a convertirse una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Ella también se refirió a las violaciones aberrantes a los derechos humanos, a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y por los llamados colectivos, que no son otra cosa que grupos paramilitares que actúan bajo el amparo del gobierno. Responsabilizó a ese cuerpo
especial FAES, que se ha convertido prácticamente en un grupo de exterminio. Pero también se refirió a la situación de colapso de los servicios públicos, de la infraestructura, y al éxodo que en ese momento habían de 3 millones de venezolanos que habían huido del país y que hoy día, según las cifras recientes divulgadas por el ACNUR, han subido a 4 millones. Y se refirió también a las limitaciones a la libertad de expresión, a la detención arbitraria de periodistas, al cerco que hay hacia los medios de comunicación. En fin, ese informe preliminar que presentó el propio, a los pocos días de haber tomado posesión de su gobierno, de su mandato, viene ahora a hacer una evaluación in situ y a presentar las conclusiones de ese informe en la próxima reunión del Consejo que tendrá lugar dentro de unas pocas semanas. Así que... Ahora, embajador, existe el temor de que la posición ideológica de la expresidenta Bachelet tenga alguna incidencia en lo que será el informe final sobre Venezuela. Yo le pediría un comentario más allá del trabajo de los expertos independientes que estuvieron empezando este año en el terreno en Venezuela, conocieron la situación de primera mano con muchas limitaciones. Yo quisiera su comentario. El anterior alto comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, antes de entregar el cargo, pidió elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional. Existe temor de que esto no ocurra en esta oportunidad, a pesar de que las cosas han empeorado luego de la salida de Zeid Ra'ad al-Hussein del cargo. ¿Qué opina usted? Mira, después de haber leído esa primera intervención de ella en el Consejo sobre la situación en Venezuela y de referirse en los términos tan agudos, tan críticos, tan claros, tan determinantes como señalé hace unos minutos, yo dudo que ella vaya a tener una visión sesgada que responda pues a su pensamiento político. Yo creo que sería una gran oportunidad para nosotros, las fuerzas democráticas de Venezuela, sacar provecho de esta visita. Ella no va a poder contradecir los informes anteriores, ni los que ella misma dijo en el Consejo al tomar posesión del cargo, ni los anteriores informes de su predecesor, que también fueron demoledores. O sea que no se me ocurre que vaya a ser algo sesgado, y lo importante para las fuerzas democráticas es precisamente utilizar este momento para que se pueda constatar todas las denuncias que hemos hecho, las revelaciones que hizo el diputado Caro recién salido de la cárcel del SEBIN. No creo que vaya a ser muy distinto a la realidad que ya se tiene en ese órgano sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Sería un error político comenzar a denigrar de su presencia y a hacer críticas a su presencia en Venezuela. Creo que la oposición democrática debemos aprovechar esta oportunidad y debemos hacer uso inteligente de su presencia aquí en Caracas. Ahora, yo le preguntaría, embajador, no solo la oposición o dirigentes que trabajan por el cambio en Venezuela han expresado, digamos, su escepticismo. La prensa internacional ha hecho referencia a ello. Comentábamos, sin ir más lejos, titular o información que publica El Mundo de España. Pero yo quisiera su comentario, embajador, acerca de la preocupación, más allá de lo que será esta visita de la comunidad internacional, en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país,
comentábamos con el diputado Williams Dávila las declaraciones durísimas que ofreció el presidente de Colombia, Iván Duque, en una entrevista a CNN en español, transmitida este fin de semana. Él decía, ese régimen dictatorial, esto lo pongo entre comillas, está protegiendo a los peores criminales de Colombia. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en una entrevista a NTN 24, decía, bueno, que ella no entendía estas iniciativas de diálogo que probablemente eran promovidas de buena fe por algunos actores internacionales, pero que en la práctica lamentablemente no iban a facilitar una transición. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, mira, todos los esfuerzos que se están haciendo, yo creo que pocas veces habíamos visto un tablero internacional tan abocado a buscar una solución a la crisis de Venezuela como lo que estamos viviendo en este momento. Llámese el Grupo de Lima, llámese el Grupo Internacional de Contacto, llámense actores internacionales de peso como los Estados Unidos, China, Rusia, Canadá, Parlamento Europeo, etcétera. Yo creo que eso revela la enorme preocupación que existe ante esta situación de extrema gravedad que vive Venezuela hoy y que es un hecho irreversible que esto va a afectar o está afectando la estabilidad regional. Ahí vemos las crisis que se están planteando con la inmigración en los países vecinos, donde ya se desborda la situación para mantenerla bajo control. Creo que esto es lo que ha motivado a gobiernos como el gobierno de Noruega a intentar una aproximación entre el gobierno y la oposición para buscar una salida a esta crisis. Presumo también que es lo que ha movilizado al gobierno de Suecia de invitar a un grupo de actores internacionales de peso para contribuir a buscar una salida a esta situación. Yo creo que en las semanas siguientes tendríamos que estar viendo un atisbo de salida o de camino para que esto pueda encontrar una solución a la crisis que estamos padeciendo, la cual es insostenible por lo demás. Claro, embajador, pero si no hay la más mínima disposición de llegar a un acuerdo o permitir o facilitar una transición a la democracia, es complicado este camino. Decía la vicepresidenta de Colombia, el país que ha recibido la mayor cantidad de migrantes en el mundo, migrantes venezolanos, más de 1.300.000, según la última cifra que daba Migración en el país vecino. Ella decía en esta entrevista que con una dirigencia que dice que ni por las buenas ni por las malas habrá un cambio en Venezuela, y se refería a la declaración, la última de Nicolás Maduro, bueno, era muy difícil pensar que una negociación podía abrir el camino a una transición en nuestro país. ¿Qué opina usted? No, bueno, esas son expresiones que reflejan un poco el talante autoritario y dictatorial de este gobierno, como también son igualmente en ese mismo sentido las declaraciones de otros altos voceros del gobierno que dicen que aquí ellos pasarían a la creación de una insurgencia armada en caso de que se busque una salida de Maduro. Yo creo que lo que necesitamos en este momento es que se den condiciones necesarias y transparentes para unas conversaciones, en lo cual la buena fe, la transparencia, tiene que jugar un papel fundamental. También es clave la disposición de los actores para alcanzar unos acuerdos verdaderos. Por supuesto que en la Venezuela de hoy vemos cualquier ejercicio de mediación con reservas, con recelo, con aprensión, porque hemos visto en el pasado cómo el gobierno ha manipulado estas conversaciones para buscar ganar tiempo y correr la arruga. Eso es cierto y eso es una realidad que está allí. Pero el gobierno sabe que tiene una situación económica, financiera insostenible. Esto no puede continuar con un dólar no oficial que alcanza las barreras que
de mencionar, pero los 7.000 bolívares, unos ingresos de salarios mínimos que cada día se pulverizan, una situación hospitalaria al borde del colapso, cuando no ya de cierre técnico de algunos centros de salud. En fin, es inmanejable, y el gobierno, estoy seguro, que tiene que tener conciencia de que por esta vía no podemos seguir avanzando. Embajador Edmundo González Urrutia, por atendernos, acompañarnos, fue embajador de Venezuela, internacionalista. Es que justamente la falta de conciencia, embajador, yo le diría, es lo que nos ha traído hasta acá. Por cierto, ACNUR pidió a Venezuela y a países vecinos tomar medidas para frenar la creciente ola de naufragios de migrantes venezolanos. La Agencia para Refugiados de la ONU instó a los gobiernos de la región, una situación, por cierto, que jamás imaginamos en nuestro país, esto lo decimos nosotros, a coordinarse para hacer frente a la explotación, el abuso y la violencia que sufre la gente que emigra de forma irregular. En los últimos 2 meses se han registrado más de 80 muertos o desaparecidos por intentar llegar a distintas islas del Caribe. Es información que publica Infobae. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Lolo, poquito, pero sabroso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en línea telefónica al coordinador general de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, Rafael Uzcategui. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, un gusto conversar contigo, saludos a tu audiencia. Un gusto conversar con Rafael Uzcategui. De entrada, le preguntaría cuál es su expectativa en torno a esta visita que se inicia hoy a Venezuela de la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Lo escuchamos. Bueno, la expectativa que tenemos en Provea y en el resto de organizaciones de derechos humanos es que, como lo ha definido el propio equipo de la alta comisionada, esta visita pueda servir para iniciar un proceso de trabajo con las autoridades que controlan territorio y se puedan promover medidas concretas que favorezcan a víctimas de violaciones de derechos humanos. Nosotros hemos venido proponiendo, porque es uno de los mecanismos que pudiera implementar el alto comisionado, la posibilidad de que se instale en Venezuela una oficina permanente de esa instancia para que funcionarios del alto comisionado puedan de manera permanente visitar las diferentes víctimas, las diferentes regiones afectadas por las situaciones que hemos venido denunciando, y que por supuesto pueda incidir de manera rápida y sobre el terreno sobre las diferentes situaciones que se les informa. Le pregunto a Rafael Uzcategui acerca de seguramente la reunión que van a sostener con Michelle Bachelet. ¿Qué van a plantear ustedes en Provea a propósito de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país? Sí, bueno, la reunión con las organizaciones de derechos humanos es una reunión de 1 hora donde vamos a estar todas, así que los derechos de palabra van a ser breves y tienen que pasar mensajes concretos. En nuestro caso, en el caso de Provea, nosotros vamos a insistir en la situación de ausencia de democracia en nuestro país. Le vamos a pedir que mantenga la línea establecida por el anterior alto comisionado acerca de la denuncia de la violación de los derechos de participación electoral de los venezolanos cuando él calificó los pasados comicios como no creíbles ni libres. Y en segundo lugar, vamos a reiterar la importancia de la observación independiente sobre nuestro país, es decir, la posible presencia del alto comisionado en Venezuela, pero además coordinándose con otras instancias internacionales en materia de derechos humanos que se les ha imposibilitado su trabajo dentro del país. El alto comisionado anterior, lo comentamos a lo largo del espacio, Zeid Ra'ad al-Hussein, antes de entregar el cargo, pidió elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional por las atrocidades, y esto lo pongo entre comillas, que estaban ocurriendo en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, nosotros tenemos absoluta confianza en el equipo técnico del alto comisionado, porque quienes trabajan ahora con la doctora Bachelet sobre el tema de Venezuela son los mismos que trabajaban con el anterior comisionado, que han redactado los 2 informes anteriores y que ya tienen casi listo el próximo informe que se va a divulgar el próximo 5 de julio. Así que tenemos confianza en que se van a seguir las líneas fundamentales de trabajo sobre Venezuela, las diferentes denuncias, los diferentes posicionamientos. En segundo lugar, tendría que decir que como la actuación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela es complementaria, una medida inteligente de las autoridades que controlan territorio sería efectivamente promover ese plan de trabajo con el alto comisionado, porque eso podría ralentizar la posibilidad que este examen preliminar pudiera finalizar en un caso concreto sobre Venezuela. Eso sería una
una postura inteligente de las autoridades que controlan territorio. Sin embargo, creemos que este plan de trabajo pudiera congelarse a partir del 5 de julio porque creemos que el informe va a ser muy contundente y va a seguir fotografiando la situación de derechos humanos de una manera muy nítida. Cuando Rafael Uzcategui dice las autoridades controlan territorio, ¿a qué se refiere? Y lo saco a colación porque ayer, sin ir más lejos, se produjo la muerte de 12 personas producto de un enfrentamiento en Boca de Grita, territorio nacional, un enfrentamiento entre grupos irregulares. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, nosotros hay que decir que la visita de la doctora Bachelet es consecuencia de las presiones de diferentes sectores de la sociedad venezolana, es un mandato de la Asamblea de Estados Partes de Naciones Unidas, y dentro del protocolo se establece que una de las condiciones para que ella pudiera estar acá es que tuviera la anuencia del Estado venezolano. Así que esta no es una invitación de Nicolás Maduro como se quiere hacer ver. Eso es parte de la campaña comunicacional para que los venezolanos tengamos desconfianza en las posibilidades de acción del Alto Comisionado sobre Venezuela. Hay varias condiciones que se han planteado para que ella estuviera acá, pero para su equipo de trabajo era muy importante que ella pudiera venir antes de la presentación del informe para que se pudieran concretar algunas acciones y yo estoy seguro que las declaraciones de personas que hemos visto en las últimas horas forman parte de esas conversaciones que hay entre estas dos instancias. Así que vamos a estar muy pendientes. La sociedad venezolana, por supuesto, está convocada a ser movilizada esos días para reforzar toda la dramática situación, la denuncia de la dramática situación de los derechos humanos, y las organizaciones de derechos humanos también estamos convocando a una movilización frente a la sede del PNUD el viernes en la mañana para, tener toda la mayor visibilización de las denuncias posibles. Rafael Uzcategui, ustedes han hecho especial referencia desde Provea en dos puntos específicos que figuraban en el informe de marzo presentado por Michelle Bachelet: las ejecuciones extrajudiciales. La comisión recabó información que señalaba al menos 205 personas que murieron por la acción de las Fuerzas de Acciones Especiales del FAES, otras 37 fueron asesinadas. Allí se hablaba de los allanamientos ilegales en domicilio, sobre todo en zonas de bajos recursos, además la criminalización de la protesta. Quisiera un comentario de su parte al respecto. Sí, el próximo informe ya está casi redactado, hay mecanismos de información permanente con el equipo técnico del Alto Comisionado. Además de que vamos a tener un capítulo sobre las ejecuciones extrajudiciales y la actuación abusiva del FAES. Una de las novedades del próximo informe va a ser la inclusión de un capítulo sobre los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela, la afectación que han tenido como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja y por las actividades de minería ilegal. Así que este es un equipo que está muy sensibilizado, muy comprometido con la situación de derechos humanos, es muy proactivo porque ellos cuando nosotros nos estamos remitiendo información y aparece alguna novedad en el panorama noticioso, ellos inmediatamente escriben para solicitar insumos. Así que tenemos absoluta confianza en su profesionalidad y sabemos que el informe va a ser muy contundente. Así que estas intenciones del gobierno venezolano de incidir en el contenido del informe no van a prosperar porque ya la cantidad de elementos de prueba que ellos han venido recopilando es muy importante. Sobre los presos políticos que permanecen detenidos, quisiera su comentario, y aquellos que han sufrido tortura, incluyendo sus familiares, ¿qué puede decirnos? Es decir, ¿existe la expectativa de que la alta comisionada tenga contacto con ellos o no? Sí, después de la reunión con las organizaciones de derechos humanos hay reuniones con tres bloques de víctimas. Una de ellas tiene que ver con familiares de personas que han sufrido torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y también va a tener la oportunidad de conversar con familiares de personas que han perdido la vida en el contexto de manifestación. Así que la visita por problemas de agenda es muy breve, pero sí va a tener la posibilidad de conversar además con pacientes y madres de personas afectadas por violaciones al derecho a la salud. Así que estamos intentando optimizar las organizaciones de derechos humanos, nuestros espacios, con la asistencia de las víctimas y por supuesto pasando mensajes concretos porque ya las denuncias reposan en manos del equipo técnico del Alto Comisionado. Gracias, Rafael Uzcategui. Como siempre, por atendernos y acompañarnos, coordinadora de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, expresando opinión, análisis acerca de esta visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se inicia hoy a Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información y algunas reacciones a lo ocurrido ayer ante Brasil, que fue la buena noticia de la jornada, el empate a 0 ante el anfitrión de la Copa América. Salomón Rondón escribió en su cuenta en Twitter luego del partido: orgulloso de esta familia, seguir trabajando. Decía Tomás Rincón, capitán de la Vinotinto Unión, aquí un mensaje desde lo más profundo: estoy orgulloso de cada uno de estos guerreros que están batallando en sus herramientas y sus certezas, dejándolo todo en la cancha por su país, en este círculo, y aparecen todos reunidos en la cancha. El que quiera destruir no entra, el que quiera sumar, bienvenido sea. Y el meme más popular ayer, bueno, sin duda alguna, el VAR es venezolano. ¿Saben ustedes este árbitro? Es decir, técnico que ahora se utiliza en los partidos. Bueno, ayer estuvo a favor de Venezuela en este empate a 0 que deja a la selección con la posibilidad incluso de pasar a la siguiente ronda. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.